Y vamos a leer la palabra del Señor, libro de Génesis, capítulo 37, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11. Repito, doy gracias a Dios por este privilegio de poder servirle predicando su palabra, y vamos en esta noche a hacer la voluntad de Dios. Esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a hablar un poco acerca de la vida de José. Amén. José, el joven José. La narrativa bíblica nos dice que José era el menor de 11 hermanos, hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. Es decir, José es el hijo de la promesa, es el hijo del padre de la fe. Es un hombre que llevaba en sus lomos la bendición del linaje de Abraham. Dice que su madre Raquel lo dio a luz producto de un milagro al abrir Dios su vientre, ya que era una mujer estéril. Si pudiésemos resumir el nacimiento, la vida de José, diríamos que José es un milagro. José es un hombre, es un niño que no estaba en los planes ni en la cuenta de sus padres, pero sí en los planes de Dios. José entonces es un milagro. José además significa añadir. Imagínense que era el hijo número 11. O sea que su nombre encajaba muy bien en la estructura de su familia. Ya sus padres habían tenido 10 hijos y él llega como una añadidura. Es decir, además de que es un milagro, es alguien añadido, es alguien que entra en este hermoso linaje y en esta hermosa descendencia que terminaría siendo las 12 tribus del pueblo de Israel. Quiero decirle, mi hermano, en esta introducción, que de la misma manera que José es un milagro, usted y yo también somos un milagro. Dígale al que está a su lado, tú eres un milagro. Sabe que muchos estamos aquí contra todo pronóstico. Muchos estamos aquí porque aún hubo inconvenientes en nuestro nacimiento. Otros están aquí a pesar de múltiples dificultades, de múltiples obstáculos en el camino, o incluso a pesar de que Dios ha extendido su gracia y su misericordia y hoy nos tiene en este lugar. Quiero decirle, mis hermanos, que puedo apropiarme de esta frase. Y cuando oraba al Señor y estudiaba un poco acerca de la vida de José, yo quiero decirles que yo soy un milagro de parte de Dios. Si les hablase de mi nacimiento, mi madre dio a luz siendo prácticamente una niña de escasos 16 años. Y en los últimos meses de embarazo le detectaron una enfermedad bastante grave que se llama la preeclampsia. Y ella empezó a hincharse y empezó a tener un sinnúmero de inconvenientes. Imagínense, una niña de 16 años, 16, 17 años, como lo era mi madre en ese entonces. Tuvo esa terrible enfermedad y en algún momento le llamaron a mi padre ahí en medio de la clínica y le preguntaron que él qué prefería, que debía tomar una decisión, si la vida de mi mamá o la vida del niño. Y mi madre tenía escasos 8 meses de embarazo. Y me cuenta mi padre que ha sido una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar en su vida. Yo creo que ninguno quisiera estar allí, ¿verdad? Ninguno quisiera tomar ese tipo de decisiones. Y obviamente, como es natural, mi padre se inclinó por la vida de mi madre. Es decir que en medio de el verse en esa encrucijada, él dijo, si fuese por hijos, tal vez, pienso yo, no me lo dijo, diría, bueno, si la esposa sobrevive, pues más adelante se pueden tener más hijos. Y mi madre entró en coma a causa de esa terrible enfermedad en medio del embarazo. Su presión se alteró
de una manera terrible y prácticamente que en un estado de inconsciencia Dios permitió que este siervo naciera. Mi madre quedó inconsciente cerca de 2 semanas y todos estaban esperando que en algún momento llegara la noticia de que ella iba a morir, pero para la gloria del Señor tengo que decirles que mi madre hoy está viva y este siervo está parado delante de ustedes predicando la palabra de Dios. Dele un mejor aplauso al Señor Jesús. Y con 8 meses de gestación, Dios nos permitió nacer sin ningún tipo de complicaciones, sin ningún tipo de enfermedades. Hermano, es mi historia, pero cada uno tiene una. Cada uno tiene una historia. Y la gran conclusión de esa historia es que somos un milagro de Dios. A algunos el enemigo tal vez quiso quitarles la vida. A algunos de ellos tal vez un accidente se les atravesó, una enfermedad, una dificultad, un problema que tal vez requería una intervención milagrosa, pero esa intervención milagrosa llegó y hoy estamos aquí porque hay un propósito de parte de Dios para cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos. José es un milagro. José es añadido, es anclado en aquella familia y en José hay un gran propósito de parte de Dios. La historia de la vida de este hombre la encontramos entre los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis y es una historia apasionante, es una historia de sueños. Si usted lo analiza en esos 10, 11 versículos que leímos, lo que más se repetía era: y soñó José un sueño, y tuvo un sueño, y le contó un sueño a sus hermanos, y le contó un sueño a sus padres. Pero también es una historia de persecuciones, de perseverancia, de trabajo duro y del cumplimiento del propósito de Dios. José es conocido como el soñador, y dice la Biblia, lo leíamos, que era el consentido de su padre. El verso 3 del capítulo 37 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y parece que se da algo que muchos padres temen reconocer, y es que en ocasiones hay más afecto por un hijo que por otro. Y se teme reconocerlo, pero la palabra de Dios aquí es clara. Si a Jacob le preguntasen cuál era uno de sus hijos más amados, él no diría: a los 11 los quiero por igual. No, la palabra del Señor dice que amaba más a José, pero hay un precedente del por qué lo amaba, y nos lo revela el texto, y lo dice: porque lo había tenido en la vejez, cuando él creía que no iba a poder fructificar, cuando él creía que no iba a poder engendrar. Y eso le añade un plus a la vida de José y nos sienta la base y la tesis de que él es un milagro, porque su padre ya se hallaba avanzado en años. Y ese afecto, dice la palabra, que lo llevó a que Jacob le hiciese una túnica de colores. Y esa túnica de colores es el símbolo de un amor afectuoso de su padre. Significa una preferencia y además un anhelo por otorgar bendición. De 11 amó a uno. No hizo 11 túnicas, hizo una túnica. Y una túnica especial. En Jacob esa inclinación, ese amor profesado por encima de sus otros 10 hijos. José es seleccionado y por ende José goza del favor, del bienestar ofrecido por un padre amoroso. Ahora déjeme detenerme un momentico a decirle algo a usted, y es que usted y yo también hemos sido seleccionados por nuestro Padre Celestial. Dios tuvo una preferencia para contigo y para conmigo. Hay 8,000 millones de habitantes en el mundo y Dios tenía bastante para escoger, pero en su inmensa gracia y misericordia lo escogió a usted y me escogió a mí esta noche para hacernos sus hijos.
Aleluya. Hermano, Dios tenía bastante de dónde escoger. De la misma manera que Jacob tenía muchos hijos para escoger, pero él se inclinó por José. Hermano, es especial entender esta noche, querido joven que ha venido a este culto, que usted entienda que el Señor se inclinó y lo eligió a usted y me eligió a mí, por encima de muchos otros que pueden tener mejores aptitudes, que pueden tener mejores cualidades, que pueden tener más talentos, más capacidades, pero en medio de toda esa gran lista el Señor dijo: te necesito a ti. San Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús nos prefirió, nos eligió en medio de muchos y nos ha mostrado su amor. Mire esto, su manto cayó sobre nosotros. A José le tocó una túnica y a nosotros nos dio un manto de gracia y de misericordia. Su túnica nos cubrió y hoy gozamos de su bendición. Inmediatamente José recibe la túnica, es odiado por sus hermanos. Y mire cómo en algunas ocasiones las bendiciones que Dios nos da, el favor, la gracia, como que irrita a otros. Parece que lo que nosotros tenemos genera en otros ciertas emociones y ciertos sentimientos no muy gratos. Habrá cosas que Dios deposite en nosotros, hermano, que pueden ser dones, que pueden ser talentos, ministerios o gracia, que le pueden generar irritación a los demás. Pero mi hermano, mi querido joven, persiste tú en usar lo que Dios te dio para que el propósito de Él se cumpla en tu vida. La Escritura dice que en cuanto empezó a ser odiado, Él tuvo un sueño. Y en los 4 versículos del verso 5 al 9 nos habla de que tuvo otro sueño. Y era solamente un jovencito de 17 años. 17 años. Pero ya con 2 sueños muy grandes en su corazón. Una corta edad, pero una gran proyección. Una corta edad, pero una gran visión de futuro. Gloria al Señor. 17 años y una túnica. Eso era lo que tenía él. 17 años, gloria al Señor, y grandes sueños, sueños que le costaron rivalidades, sueños que despertaron odio, rencor, envidia y aún los deseos de muerte hacia él. Y ya iremos viendo lo que sucederá en la vida de José, porque posterior a estos sueños se genera un rencor, se genera un odio. Y hay algo que a mí me llama la atención, y es que cuando José cuenta el segundo sueño, dice la palabra del Señor que su padre meditaba en eso. Y eso es llamativo, porque el padre como que le llama la atención y le dice: es que tu madre y yo también nos vamos a inclinar ante ti. Pero después dice la palabra: y él meditaba en eso. ¿Y sabe qué me deja entrever eso a mí? Que Jacob, en lo profundo de su corazón, sabría que ese José iba a ser alguien grande en las manos de Dios. Y estaba meditando en eso. Y lo pensaba. Y tal vez recordaba Jacob que él tenía un padre y un abuelo sobre los cuales recaía una gran promesa. Y era la promesa de bendición de parte de Dios, plasmada en Génesis capítulo 12, versículo 1, en donde el Señor le dice a Abraham: te bendeciré y serás bendición, y a los que te bendijeren los bendeciré, pero a los que te maldijeren los maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando la Biblia dice que Jacob meditaba en los sueños de José, yo puedo pensar que Jacob diría: esa promesa que recayó sobre Abraham, parece que Dios la va a continuar en mi pequeño José.
En este muchacho que está plagado de sueños, pero que tal vez es inexperto, que tendrá que vivir un proceso. Hermano, yo quiero decirle en el nombre del Señor que sin importar la edad natural que usted tenga, 15, 17, 20 o la edad espiritual, 2 o 5 años en el evangelio, quiero decirle que si Dios ha depositado sueños en usted, es porque también hay promesa de que Él los va a cumplir, de que Él los va a llevar a cabo, de que Él los va a desarrollar. Y Dios está meditando en los sueños de muchos de los que estamos aquí, y está meditando no por pensar, no simplemente por llevar su mente más allá, sino porque quiere hacerlo realidad, porque quiere llevar a cabalidad lo que ha depositado en tu corazón, y quiere ejecutar y cumplir el plan que ha puesto en lo más profundo de su ser. ¿Alguien lo puede creer esta noche? Alguien en esta noche ha venido con un sueño, pero no con sueño de quedarse dormido ahí en la silla, sino con un sueño de alcanzar algo grande en Dios. Hermano, hay gente en la que hay anhelos muy grandes. Y yo escuchaba a alguien una vez predicando que decía: entre más grande y más descabellado sea el sueño, es mucho mejor, porque el Señor es el patrocinador de sueños descabellados, y a Él le gusta hacerlo realidad. Posteriormente es vendido por sus hermanos, y el gran soñador ahora empieza a atravesar el proceso. Es vendido por 20 piezas de plata y llevado a Egipto, donde posteriormente sería ofrecido a Faraón. Eso dice Génesis 37, 20 al 27. Ahora el soñador le quitan la túnica, y parece que atentan de manera directa contra sus sueños. Y dice la palabra del Señor que lo que querían era matarlo. Pero intervino Rubén y dijo: no lo matemos. Cojamos su túnica, tomemos una fiera del campo y digámosle a mi padre que tal vez una fiera lo devoró y solo encontramos la túnica llena de sangre. Y lo tuvieron por algún tiempo en una cisterna donde debía haber agua, porque esa es la razón de las cisternas, un pozo donde se almacena agua. Pero por alguna razón no humana, dicha cisterna no tenía agua, porque donde esa cisterna hubiese tenido agua, José era lanzado, moría ahogado y morían los sueños, porque si muere el soñador, muere el sueño. Pero Dios había establecido que esa cisterna se secara para que José cayera y no muriera y luego saliera de allí. Quiero decirle, mi hermano, que algunos de nosotros hemos caído en cisternas. Y las cisternas hablan de problemas, hablan de dificultades, hablan de aflicciones. Y a veces parece que esos problemas nos van a destruir, nos van a acabar, nos van a exterminar. Pero Dios ha permitido que esa cisterna no tenga agua para que no mueras, porque vas a salir de ahí para seguir caminando en el propósito de Dios. Ahora José llega a Egipto. Y hay algo que me llamó fuertemente la atención y me encanta de lo que dice Moisés, que es el escritor del libro de Génesis. Ayúdeme a leerlo, por favor. Génesis 39, 2 al 4. Mire lo que dice la palabra. Y yo he procurado ir despacio contándole la historia para que usted no pierda el hilo. Ahora llega a Egipto. Y mire lo que dice Dios. Dice: mas Jehová estaba con José. Y no solo estaba con José, sino que dice que fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y el verso 3: y vio su amo que Jehová estaba con él. Qué lindo. La palabra del Señor dice, y el escritor hace referencia a que Jehová estaba con José, pero que no solo estaba con José, sino que los demás veían que Dios estaba con él. Hermano, a veces no es suficiente que Dios esté con nosotros. Dios quiere revelarle a los que nos rodean que Él está con nosotros. Hay gente a la que usted mira y usted dice: Dios está con él, Dios está con ella, Dios le ayuda, Dios le usa.
Hay algo poderoso de parte de Dios y José viene de ser vendido, es decir, él viene de una gran dificultad. Hermano, van a haber ocasiones en donde usted y yo vamos a atravesar dificultades y desiertos, pero el Señor va a seguir estando con nosotros, y no solo va a seguir estando con nosotros, sino que los demás lo van a ver. Y por eso a veces llegan personas a nuestro lado y nos dicen: estás pasando un momento difícil, pero yo sé que vas a salir de allí, porque Dios está contigo. ¿Y qué fue lo que vieron ellos? Lo mismo que vieron en José: una gracia, un favor, una misericordia de Dios, la bendición de Dios en la vida de un hombre que todo lo que tocaba era próspero, que todo lo que tocaba se multiplicaba. Gloria al Señor. Y el texto sigue diciendo: Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y el verso 4: hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. José llega a Egipto y Jehová estaba con él. José llega vendido, José llega a un país desconocido, a un lugar en donde ahora era vendido como un esclavo, pero el Señor seguía estando con él. Porque, hermano, déjeme decirle que no importa el lugar donde usted y yo nos encontremos, lo que verdaderamente importa es que Dios esté con nosotros. Moisés escogió irse a un desierto que quedarse en un palacio, pero prefirió irse a un desierto en el propósito de Dios que quedarse en ese palacio fuera de la voluntad de Dios. Daniel prefirió ir a un foso de los leones que quedarse en el palacio de Nabucodonosor adorando a dioses paganos. Sadrach, Mesach y Abednego, los tres jóvenes de Daniel, escogieron ir a un horno de fuego ardiente, pero con Dios, que disfrutar de la comodidad de un palacio adorando a dioses paganos. Hermano, ¿qué prefiere usted? ¿Ceder tal vez a la tentación que nos impulsa, que nos mueve y nos saca de la presencia de Dios, o entrar a veces en lugares incómodos, pero con la garantía de que Dios está con nosotros? José prefirió ir a ese lugar donde era vendido y donde iba a ser esclavo, pero con la presencia de Dios. Hermano, vaya donde usted vaya, por favor, en el nombre de Jesús, llévese esto en su mente y en su corazón. Lleve la garantía de que la presencia de Dios va con usted. Sea que usted lleve dinero en el bolsillo, sea que usted lleve alimentos o provisiones, o sea que no los lleve, que en su maleta, que con usted vaya la presencia de Dios, porque eso garantizará éxito y bendición. Llega entonces José a Egipto y es varón próspero y crece, pero el proceso tiene que seguir. Y en Génesis capítulo 39, verso 12, aparece una mujer llamada la esposa de Potifar. Y la esposa de Potifar era la esposa de aquel hombre que le había puesto a trabajar, a gobernar. Era la esposa de un hombre noble. Era la esposa del segundo al mando. Era la esposa de un hombre influyente. Y esta mujer, usada por el enemigo, persigue a el joven José. Y la frase de aquella mujer, la invitación descarada de ella para con José, es: duerme conmigo. No hubo una sutileza, no hubo entretejido un discurso para invitarle a caer, sino que de frente le dijo: duerme conmigo. Y detrás de ese duerme conmigo había contaminación, había pecado y un atentado directo a la santidad de José. ¿Sabe por qué? Porque Jehová está con José, porque José se guarda para Dios. Y esa mujer, usada por el enemigo, movida por emociones y sentimientos carnales, detrás de los cuales se mueve Satanás,
quiere hacer que José rompa su pacto de santidad con Dios para que la presencia de Dios se vaya y para que el propósito se eche a perder. Y ese es el plan, esa es la estrategia del enemigo siempre: romper la santidad, romper la pureza, porque cuando se rompe la pureza, se rompe la comunicación con Dios, se rompe la cercanía con Dios y la presencia de Dios se va. Y si la presencia de Dios se va, no hay propósito, no hay plan. Y José, gloria al Señor, entendió esto de lo que yo le estoy hablando. José comprendió perfectamente el principio de la santidad y su respuesta así lo manifiesta. Génesis capítulo 39, verso 9 dice: ¿cómo puedo cometer yo semejante maldad y pecar contra mi Dios? Es fascinante entender que José tiene una gran claridad. José no solo tiene sueños, José no solamente vio que iba a ser alguien grande, José trabajó por llegar a ser ese alguien grande, se guardó para Dios, entendió que él iba a llegar a ser alguien grande, pero lo iba a hacer porque Dios lo iba a llevar a ese lugar y él no iba a romper su pacto con Dios, él no le iba a fallar al Señor, porque Potifar le dio gran confianza y José hubiera podido decir: ¿cómo voy yo a defraudar a Potifar si me ha dado confianza, si me ha dado autoridad y poder en el reino? Pero para José Potifar era lo de menos, porque él entendía que había alguien en los cielos que lo estaba mirando y estaba dispuesto a ayudarlo si él se guardaba en santidad. Hermano, hay ocasiones en donde tenemos que dejar de mirar a la gente y a los humanos para agradarlos y empezar a mirar a Dios para agradarlo a Él, porque eso es lo que cuenta, que le podamos al final del camino agradar a Él. José sabe quién es, José sabe para qué nació, y él dijo: yo no nací para echar a perder el propósito de Dios, yo no nací para estar con una mujer bonita, yo nací para algo grande. Yo nací para que Dios use mi vida como canal de bendición para otros. José sabe para qué nació. José tiene un sueño puesto por Dios, plasmado en su alma, que no lo deja contaminarse. Pero también José sabe que no será fácil. Y como él sabe que no será fácil, él huye. Él sale corriendo. Mis hermanos, iglesia del Señor, ¿cuánto nos hace falta entender esto que entendió José? Que hay momentos en que hay que huir. Hay momentos en que hay que salir corriendo. Estoy estudiando por ahí otra enseñanza y llegaba a esa conclusión. Hay momentos donde usted tiene que pararse y usted tiene que pelear. Pero hay momentos en donde usted tiene que huir y salir corriendo. Porque hay cosas con las cuales no se puede uno parar de frente a pelear con ellas. Y José entendió eso. José dijo: ahora no es para pelear, ahora es para huir. Y salió corriendo, gloria al Señor, porque él sabe que no será fácil. Él sabe que por sobre todas las cosas debe permanecer puro y en santidad delante de Dios. ¿Qué le costó eso? Ahora José va a la cárcel, calumniado, perseguido por aquella mujer que le levanta un falso testimonio frente a su esposo. Y ahora José va a la cárcel, pasa por la estación de la calumnia, pasa por la estación del olvido, porque el que ahora estaba ayudando allá al gran Potifar, en la cárcel humanamente nadie se acuerda de él. Pero hay algo fascinante en José, y es que su mirada siempre estuvo enfocada en la promesa que Dios le hizo. Hermano, cuánto nos hace falta a nosotros entender eso, que por encima de lo que pase a nuestro alrededor hay una promesa dada por Dios, y esa promesa nos debe mantener fieles y firmes para con Él. José no abortó sus sueños ni desistió, aun cuando parecía que cada vez se alejaba más de ellos. Ahora lo rodea la cárcel, y ahora para José ya no es nuevo. Si sus propios hermanos lo vendieron y se lo entregaron a unos mercaderes para llevarlo a Egipto,
Ahora una cárcel para él ya no es tan desconocida. Parece que ahora hay un José más maduro. Ahora ya no es el jovencito de 17 años, ahora tiene más experiencia, pero hay algo más grande y es que la presencia de Dios sigue con él. Porque aún en la cárcel, si usted lee, y lo voy a invitar, mi hermano, a que lea por favor esta historia en su casa, usted se va a dar cuenta que el escritor dice que aún en la cárcel el Señor seguía con él, seguía prosperándolo, seguía bendiciéndolo, seguía dándole gracia. Y después de haber pasado por la estación de la calumnia, la cárcel y el olvido, él no desiste, él no aborta sus sueños. Y la palabra del Señor dice que Dios abrió camino para que la ruta se volviera a tomar. Y salió de aquella cárcel siendo usado por Dios y siendo reestablecido en su gran postura allí en Egipto. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque después de la estación del dolor llegará la estación del cumplimiento del propósito de Dios. Dios no nos llamó a quedarnos siempre sumergidos en el dolor, siempre sumergidos en la dificultad y en la adversidad. Ella es solo una estación y como toda estación iremos de paso, porque luego llegaremos al cumplimiento de la verdad, del plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Ahora voy a mis conclusiones. José fue amado, pero también fue odiado, fue favorecido y abusado. Fue tentado, pero también fue confiado en Dios. Fue exaltado, pero también fue humillado. Y parece que la vida de José es una vida de altos y de bajos. Parece que José se enrutó durante esos últimos 13 años de su vida en una montaña rusa cargada de emociones. Ser vendido, llegar al palacio, ir a la cárcel, ser restituido. Arriba y abajo. Hermano, yo quiero decirle que esa es la vida del creyente. Es una vida de continuos desafíos. Es una vida de superar obstáculos. Es una vida de aprender a estar arriba, pero también aprender a estar abajo. De forjar carácter. Ya José, en el ocaso de su vida, no es el mismo muchachito que le andaba contando a todo mundo sus sueños para despertar envidias y rencores. Ahora ya vemos un hombre sabio. Ahora ya vemos un hombre prudente. A José, gloria al Señor, a pesar de todas esas dificultades, en ningún momento en sus 110 años de vida alejó sus ojos de Dios, ni dejó de confiar en el Señor. Hermano, ahí está la clave. Si se aleja la mirada de Dios, pereceremos, caeremos en el camino y todo acabará. Nunca alejemos la mirada del Señor. A José la adversidad no le hizo debilitar su carácter, por el contrario se lo formó, y la prosperidad tampoco lo arruinó. Porque cuando fue próspero guardó su corazón en humildad. Él era el mismo, José era el mismo en privado y el mismo en público. Era un hombre verdaderamente grande porque su mirada nunca se alejó del Señor. ¿Y sabe qué pasó? Llegó la victoria de José, llegó el cumplimiento del propósito de Dios. Y vamos a leerlo, Génesis 45:5. Ayúdeme a leerlo y póngase sobre sus pies, por favor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ahora pues, dijo José, no os entristezcáis. Mire lo que dice un hombre que ya fue procesado por Dios y que ya entendió. Hermano, porque a veces cuando estamos en el proceso cometemos errores. Somos inmaduros. Hablamos para presumir. Hablamos para tener en poco a otros. Pero ahora José, el hombre procesado, el hombre maduro, el que atravesó por todo lo que le acabo de narrar, dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Está hablando con sus hermanos, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué está diciendo José? Todo esto que pasó lo permitió Dios para guardarle la vida a ustedes, para guardarme la vida a mí, pero por encima de todas las cosas, para guardarle la vida a una nación que tenía una promesa, y era la nación de Israel, era la nación de Abraham. Un
muchachito de 17 años, lo miró Dios y dijo: ese será el que voy a usar para preservar una nación. Esta noche Dios puede poner sus ojos sobre alguien, sobre un muchachito, o sobre un adolescente, o sobre un joven, o sobre alguien que tenga muchos más años, y puede estar diciendo: voy a depositar algo grande porque tú serás el instrumento que yo voy a usar para preservar. Tú serás, mi hermano, el instrumento para que tu familia sea salva. Tú serás el instrumento para que el evangelio llegue a tu casa. Tú serás el instrumento para que muchos se salven. Tú serás un evangelista. Sobre ti reposarán dones y llamados. Y José lo entendió. Y el verso 6 dice la palabra del Señor: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni habrá siega. Verso 7: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Gloria al Señor. El verso 8: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. No fueron ustedes los que me vendieron, fue una ruta que Dios trazó, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Verso 9: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Mire, la bendición de José iba a caer sobre muchas generaciones, y tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Hermano, ¿qué hará Dios con tu vida? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso, mi hermano? ¿Qué quiere Dios hacer conmigo? Yo lo voy a invitar a que levante sus manos allí donde está, por favor, y hablemos con Dios y dígale: Señor, yo he tenido múltiples procesos. Yo no sé esta noche en qué parte del proceso esté usted. Yo no sé si usted esté tal vez en la estación de la aflicción, de la soledad, del vacío, del dolor. Yo no sé si tal vez en su casa se han levantado contra usted y usted esté batallando como José. Yo no sé si usted tal vez esté en la cárcel, preso de situaciones, de dificultades, de problemas. Yo no sé si tal vez usted se encuentre arriba, en lo mejor, en el mejor momento de su vida. Pero de algo estoy seguro, y es que Dios tiene un propósito para tu vida, y Dios tiene algo grande para ti. Levante sus manos y dígale: Señor, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito, Señor? Tal vez soy un muchacho y no he podido entenderlo aún, o tal vez ya soy muy mayor y tampoco lo he entendido. Pero esta noche Dios ha traído una palabra para recordarte que su plan sigue vigente para ti. Dios sigue, hermano, pensando en lo que va a hacer contigo. Dios sigue meditando en tus sueños, en tus anhelos, y no solo sigue meditando en ellos, sino que está dispuesto a cumplirlos y a llevarlos a cabalidad esta noche. Alguien que alce su voz y hable con el Señor, por favor. Amado Jesús, bendito Rey, en esta noche, Señor mío, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Hemos entregado tu palabra, Señor, la que ha depositado en nuestro corazón. Señor, hay una historia, hay un proceso, hay algo grande que hiciste con el patriarca, Señor José, con este gran hombre, Señor mío. Y tu palabra nos enseña que tú eres Dios de propósitos y de procesos. Y en esta noche tienes un propósito con alguien, en esta noche tienes un plan con alguien, Señor. Ayúdalo, mi Señor, direcciónalo, guíalo, Dios. Permítele entender cuál es la estación donde se encuentra, y llévanos a un puerto seguro, Señor. Cumple lo que has determinado hacer con nosotros, oh Dios.